¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de más de 2000 años, la figura de Jesús como el Mesías sigue siendo un tema de debate entre el judaísmo y el cristianismo? Es un misterio que entrelaza historia, religión y cultura en un mosaico fascinante que vamos a explorar juntos. Hoy, te llevaremos a un viaje profundo a través de las expectativas, creencias y contextos que definen esta cuestión. Si eres alguien curioso, apasionado por la historia o simplemente deseas entender mejor el mundo espiritual que nos rodea, este video es para ti. Suscríbete ahora a nuestro canal y acompáñanos en esta emocionante travesía hacia el conocimiento. Prometemos mantenerte intrigado, inspirado y conectado con un tema que trasciende fronteras religiosas y culturales. Prepárate, porque estamos por revelar las capas más complejas y profundas de esta pregunta milenaria. Así que, no te vayas, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que sepa valorar un debate bien fundamentado. El judaísmo ha tenido una visión única y bien definida sobre quién debe ser el Mesías y cuál es su propósito. Para los judíos, el Mesías no es solo una figura espiritual, sino un líder tangible que transformará el mundo. Se espera que este individuo sea un descendiente directo del rey David, alguien que liderará al pueblo judío hacia una era de paz y justicia. La expectativa central radica en su capacidad para restaurar la soberanía del pueblo judío, reconstruir el templo de Jerusalén y reunir a los exiliados. Estas creencias están profundamente arraigadas en las escrituras hebreas, donde profetas como Isaías y Jeremías pintan un cuadro de un mundo transformado bajo el liderazgo del Mesías. El contexto histórico también juega un papel crucial. Durante siglos, el pueblo judío ha enfrentado opresión y exilio. En este escenario, el Mesías es percibido como un salvador político y militar que traerá liberación y restaurará la dignidad del pueblo elegido. Más allá de lo político, las escrituras describen un tiempo de paz universal. El Mesías será un líder que no solo traerá justicia a Israel, sino que hará que las naciones del mundo reconozcan al Dios de Israel. Este enfoque colectivo y transformador es una pieza clave en la narrativa judía. Por lo tanto, las expectativas mesiánicas en el judaísmo no se limitan a una simple salvación espiritual. Son un reflejo del anhelo colectivo por un cambio tangible en la realidad terrenal. Estas expectativas están profundamente entrelazadas con la identidad y el propósito del pueblo judío. Es precisamente esta visión lo que hace que la figura de Jesús, tal como la presenta el cristianismo, sea difícil de aceptar dentro del marco judío. Su vida y misión, aunque revolucionarias, no cumplieron con los criterios establecidos en las escrituras hebreas para el Mesías prometido. A medida que exploramos este tema, veremos cómo estas diferencias de expectativas crearon un abismo entre las dos tradiciones religiosas y cómo esto sigue siendo una conversación relevante en la actualidad. El cristianismo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión y resurrección, los evangelios cristianos lo retratan como el Salvador prometido. Sin embargo, este retrato difiere significativamente de las expectativas judías tradicionales. Jesús predicó un mensaje radicalmente distinto al concepto de liberación política que esperaban muchos judíos. Su énfasis estaba en el reino de Dios, un reino espiritual en lugar de un reino terrenal. Este mensaje, centrado en la transformación interna y el amor incondicional, chocaba con el deseo judío de justicia terrenal y restauración política. Además, Jesús se identificó con un papel divino que trascendía la concepción judía del Mesías como un líder humano. Declaraciones como yo y el Padre somos uno, Juan 10:30, y su afirmación de perdonar pecados no solo eran vistas como heréticas por muchos judíos de su tiempo, sino que también reforzaban la idea de que su misión no encajaba en el marco mesiánico judío. La asociación de Jesús con personas marginadas de la sociedad, como los recaudadores de impuestos y los pecadores, también generó controversia. Para algunos, esto demostraba su compasión, para otros, lo alejaba aún más de la imagen de un Mesías poderoso y restaurador. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor a los enemigos y la humildad como virtudes esenciales representaban una ruptura con la percepción tradicional de un líder mesiánico que traería justicia y poder. Esto generó tanto admiración como rechazo, dependiendo del punto de vista. A pesar de estas diferencias, para sus seguidores, Jesús era la encarnación del amor y la misericordia de Dios. Su resurrección, según el cristianismo,
era la prueba definitiva de su naturaleza divina y su papel como el Mesías. Sin embargo, estas afirmaciones teológicas han sido, y continúan siendo, una fuente de separación significativa entre el judaísmo y el cristianismo. Profundicemos ahora en cómo la interpretación de las Escrituras contribuyó a este desacuerdo. Uno de los puntos de mayor debate entre el judaísmo y el cristianismo es la interpretación de las profecías mesiánicas en las Escrituras hebreas. Mientras que los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de estas profecías, los judíos tienen una perspectiva muy diferente. Un ejemplo clave es Isaías 53, que los cristianos interpretan como una referencia directa a la muerte sacrificial de Jesús. Sin embargo, en la tradición judía, este pasaje suele interpretarse como una alegoría del sufrimiento del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Otro punto de divergencia es la profecía de Miqueas 5:2, que habla de un líder nacido en Belén. Para los cristianos, esto se refiere al nacimiento de Jesús. Sin embargo, los judíos consideran que esta profecía tiene un contexto histórico específico, relacionado con un líder del pasado. La reconstrucción del templo en Jerusalén es otro elemento crucial en las expectativas mesiánicas judías. Para ellos, un verdadero Mesías cumpliría esta tarea, lo cual no ocurrió durante la vida de Jesús. Este incumplimiento es un argumento significativo en contra de su aceptación como el Mesías. El cristianismo también introduce la idea de un segundo advenimiento, algo que no tiene precedentes en las escrituras judías. En la tradición judía, el Mesías debe cumplir todas las profecías en una sola venida, lo que añade otra capa de desacuerdo. Además, los textos judíos enfatizan un enfoque colectivo en lugar de uno individual. El Mesías no solo trae salvación personal, sino que transforma el mundo en un sentido tangible y universal, algo que no ocurrió en la época de Jesús. Estas diferencias en la interpretación de las Escrituras reflejan las bases teológicas y culturales únicas de cada religión. Continuemos explorando cómo el contexto histórico influyó en estas perspectivas. El trasfondo histórico del siglo I es esencial para comprender las diferencias en la percepción de Jesús como el Mesías. En esta época, el pueblo judío vivía bajo la opresión romana, enfrentando restricciones políticas, económicas y religiosas. La expectativa de un Mesías estaba profundamente influenciada por este contexto. Muchos judíos anhelaban un líder que los liberara del yugo romano y restaurara la soberanía de Israel. Esta visión se alineaba con las profecías de un Mesías guerrero y político. Jesús, sin embargo, no cumplió con estas expectativas. En lugar de liderar una revuelta contra los romanos, predicó la paz y la resistencia no violenta. Esto decepcionó a quienes esperaban un Mesías que trajera liberación política. Además, la diversidad dentro del judaísmo del siglo I contribuyó a una amplia gama de opiniones sobre Jesús. Grupos como los fariseos, saduceos, esenios y celotes tenían interpretaciones diferentes de las Escrituras y expectativas variadas sobre el Mesías. El papel de los líderes religiosos también fue crucial. Muchos de ellos veían a Jesús como una amenaza, no solo por su mensaje, sino también por su popularidad entre las masas. Su desafío a las tradiciones establecidas y su reinterpretación de la ley mosaica generaron tensiones significativas. El colapso final del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo marcó un cambio decisivo en el judaísmo, pero para entonces, el cristianismo ya había comenzado a separarse como una tradición distinta. Este contexto histórico subraya cómo las circunstancias sociopolíticas moldearon las percepciones de Jesús y su papel en la historia religiosa. Ahora, veamos cómo las diferencias en la teología profundizan aún más esta división. Una de las principales diferencias entre el judaísmo y el cristianismo radica en sus conceptos de salvación y expiación. En el cristianismo, la muerte de Jesús se considera el sacrificio definitivo que redime los pecados de la humanidad. En contraste, el judaísmo enfatiza la responsabilidad personal en el proceso de expiación. Las escrituras hebreas destacan el arrepentimiento, la oración y los actos de justicia como los medios principales para buscar el perdón de Dios. El día de la expiación, Yom Kippur, es un ejemplo clave de cómo el judaísmo aborda la reconciliación con Dios. Durante este día sagrado, los judíos reflexionan sobre sus acciones y buscan el perdón a través de un proceso profundamente personal y comunitario. La idea de un sacrificio humano como medio de expiación es ajena a la teología judía.
Para los judíos, Dios es accesible a través de la oración directa y la observancia de la ley, sin necesidad de un mediador divino. Además, el enfoque cristiano en la gracia divina y la fe en Jesús como requisitos para la salvación contrasta con la perspectiva judía, que valora la acción y la justicia como pilares de una relación con Dios. Estas diferencias teológicas reflejan no solo diferentes interpretaciones de las Escrituras, sino también visiones distintas sobre la relación entre Dios y la humanidad. Profundicemos ahora en el impacto cultural que estas diferencias han tenido a lo largo de la historia. La identidad judía está profundamente enraizada en la observancia de la Torá y en la continuidad de tradiciones milenarias. Estas prácticas no son meramente religiosas, son un pilar cultural que ha permitido al pueblo judío mantener su cohesión incluso en épocas de exilio y persecución. El cumplimiento de los 613 mandamientos de la Torá, que abarcan desde leyes dietéticas hasta observancias como el Sabbat, no solo refuerza la fe individual, sino que también une a la comunidad. Estas leyes son vistas como un regalo divino, una guía para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La percepción de que aceptar a Jesús como el Mesías requiere abandonar estas tradiciones es un punto de conflicto central. El cristianismo, con su énfasis en la fe sobre las obras y su enfoque en una nueva alianza, a menudo es visto como una amenaza a la identidad judía. Además, aceptar la divinidad de Jesús y sus reinterpretaciones de la ley mosaica se percibe como una desviación de las bases fundamentales del judaísmo. Para los judíos, la Torá es inmutable y cualquier cambio en su interpretación debe ser cuidadosamente considerado dentro del marco de su tradición. La historia también juega un papel importante. Las numerosas persecuciones que los judíos han enfrentado, a menudo en nombre del cristianismo, han reforzado una resistencia colectiva a la idea de adoptar las creencias cristianas. Este rechazo no es solo teológico, es también una forma de preservar la herencia cultural. El judaísmo ve en sus tradiciones un escudo contra la asimilación y la pérdida de identidad. Aceptar a Jesús, para muchos, sería percibido como una rendición a siglos de presiones externas para conformarse a las culturas dominantes. Esta conexión intrínseca entre fe, cultura e identidad es una de las razones por las que la relación entre el judaísmo y el cristianismo sigue siendo tan compleja y cargada de significado. La historia de la relación entre el judaísmo y el cristianismo está marcada por episodios de persecución que han dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva del pueblo judío. Desde las cruzadas hasta la Inquisición, el antisemitismo cristiano ha tenido un impacto duradero. Durante siglos, los judíos fueron acusados de deicidio, la supuesta responsabilidad por la muerte de Jesús. Esta acusación no solo fomentó hostilidad, sino que también sirvió como justificación para actos de violencia, expulsiones y discriminación sistémica. El trauma de estas experiencias ha reforzado una profunda resistencia hacia el cristianismo y hacia cualquier intento de conversión. Para muchos judíos, aceptar a Jesús no es solo un cambio de fe, sino una traición al sacrificio de generaciones que resistieron la presión para abandonar su religión. Además, la simbología cristiana, como la cruz, que para los cristianos representa redención y esperanza, a menudo se asocia con persecución y opresión en la memoria judía. Esto crea barreras emocionales y culturales adicionales al diálogo interreligioso. En tiempos más recientes, eventos como el Holocausto, donde el antisemitismo se llevó a un extremo genocida, han intensificado esta desconfianza. Aunque muchas denominaciones cristianas han tomado pasos hacia la reconciliación, las heridas de este pasado son difíciles de sanar. El resurgimiento del diálogo interreligioso en el siglo XX ha abierto caminos para la comprensión mutua, pero la historia sigue siendo un recordatorio constante de los desafíos en esta relación. La resistencia judía a aceptar a Jesús está profundamente influenciada por este legado de persecución, lo que subraya la necesidad de sensibilidad y respeto en cualquier intento de explorar este tema desde una perspectiva interreligiosa. Finalmente, este contexto histórico no solo explica el rechazo judío de Jesús, sino también resalta la resiliencia y la determinación de una comunidad que ha resistido la asimilación frente a siglos de adversidad. Este mensaje no es una coincidencia. Si estás aquí viendo este video, es porque Dios tiene un propósito especial para ti. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es un acto de fe, un paso hacia algo más grande. Aquí, juntos, exploramos la verdad,
buscamos entender su voluntad y caminar más cerca de Él. Haz parte de esta comunidad que comparte el deseo de vivir con propósito, de profundizar en la fe y de iluminar el mundo con su amor. Suscribiéndote, no solo estarás apoyando este mensaje, sino uniéndote a una misión de esperanza y transformación. ¿Qué esperas? Este es tu momento. Suscríbete ahora y comienza este camino con nosotros, porque juntos podemos hacer la diferencia en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Dios te está llamando. Una de las mayores divisiones entre el judaísmo y el cristianismo radica en cómo cada fe interpreta y aplica la ley mosaica. En el judaísmo, la ley es central para la relación con Dios y para la identidad comunitaria. Es vista como un pacto eterno, un camino que guía cada aspecto de la vida. El cristianismo, influenciado por las enseñanzas de Pablo, introduce una reinterpretación de la ley. En sus cartas, Pablo argumenta que la fe en Jesús es suficiente para la salvación, lo que minimiza la necesidad de seguir estrictamente las leyes mosaicas. Esto marcó un cambio drástico que separó aún más las dos tradiciones. Para los judíos, esta reinterpretación es vista como una desviación. El cumplimiento de la ley es una expresión de devoción y un acto de obediencia hacia Dios. No es solo una cuestión de reglas, sino un reflejo del compromiso con el pacto divino. La tensión se intensifica con la idea cristiana de que Jesús cumplió la ley, haciendo innecesario su seguimiento literal. Este concepto desafía la visión judía de la ley como eterna e inmutable, algo dado directamente por Dios y, por lo tanto, incambiable. Además, la idea de gracia en el cristianismo, que permite la redención a través de la fe, contrasta con el énfasis judío en las acciones y la justicia. Para los judíos, la salvación no depende solo de la fe, sino también de vivir de acuerdo con las leyes divinas. Estas diferencias no son solo teológicas, sino también culturales. Reflejan enfoques profundamente distintos sobre cómo las personas se relacionan con Dios y encuentran propósito en sus vidas. A medida que avanzamos, veremos cómo estas divisiones teológicas se entrelazan con contextos históricos y culturales que fortalecieron aún más las diferencias. El Templo de Jerusalén ocupó un lugar central en la vida religiosa judía hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Era el corazón del culto, el lugar donde se realizaban sacrificios y se experimentaba la presencia de Dios de manera tangible. En el judaísmo, la reconstrucción del templo es una señal clave de la llegada del Mesías. Este hecho histórico está profundamente arraigado en la esperanza mesiánica judía, un símbolo de restauración espiritual y nacional. Jesús, sin embargo, presentó una reinterpretación del papel del templo. En los evangelios, declaró que su propio cuerpo era el nuevo templo, un lugar donde la humanidad podría encontrar a Dios. Este concepto radical desafió las tradiciones establecidas. Para los judíos, la idea de reemplazar el templo con una figura humana era inaceptable. El templo no era solo un edificio, representaba la conexión directa entre el pueblo judío y Dios, un lugar sagrado de adoración y comunión. La destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío llevaron a una transformación significativa en el judaísmo. Sin el templo, la ley y las tradiciones comunitarias adquirieron aún mayor importancia como formas de mantener la conexión con Dios. En contraste, el cristianismo, en ausencia del templo, se centró en Jesús como el nuevo mediador divino, consolidando aún más las diferencias entre las dos religiones. Estas perspectivas divergentes sobre el templo son un reflejo de las diferentes direcciones teológicas que tomaron el judaísmo y el cristianismo tras el siglo I. La historia del pueblo judío está marcada por una extraordinaria resiliencia. Durante siglos, enfrentaron persecuciones, exilios y discriminación, pero lograron mantener su identidad y sus creencias intactas. El cristianismo, al convertirse en la religión dominante en muchas partes del mundo, contribuyó a la marginación de los judíos. Las cruzadas, la Inquisición y las acusaciones de deicidio son solo algunos ejemplos de las adversidades que enfrentaron. Sin embargo, lejos de sucumbir a estas presiones, los judíos se aferraron a sus tradiciones como un medio de resistencia y supervivencia. La observancia de la ley, los rituales y las festividades religiosas se convirtieron en herramientas para preservar su identidad. Esta resistencia también alimentó una profunda desconfianza hacia el cristianismo. Para muchos judíos, la adopción de las creencias cristianas se percibía como una rendición ante los opresores, una traición a los sacrificios de generaciones pasadas.
El trauma colectivo dejó cicatrices profundas que continúan influyendo en las relaciones entre judíos y cristianos. Aunque las actitudes han mejorado significativamente en tiempos modernos, el pasado sigue siendo un factor importante en el diálogo interreligioso. La resiliencia judía no es solo un testimonio de su fe, sino también de su capacidad para adaptarse y prosperar a pesar de la adversidad. Es un recordatorio poderoso de la importancia de la identidad y la comunidad. Ahora, exploremos cómo el diálogo interreligioso ha comenzado a cerrar estas heridas y construir puentes. En el siglo XX, los esfuerzos de reconciliación entre judíos y cristianos comenzaron a ganar tracción. Eventos como el Concilio Vaticano II y declaraciones como Nostra Aetate marcaron un cambio significativo en la actitud de la Iglesia hacia el judaísmo. Por primera vez en siglos, se reconoció oficialmente el papel del antisemitismo en la historia cristiana y se promovió un diálogo más abierto y respetuoso. Esto sentó las bases para un entendimiento mutuo entre ambas religiones. El diálogo interreligioso se ha centrado en enfatizar los valores compartidos, como la justicia, la compasión y la fe en un Dios único. Estas conversaciones han ayudado a construir puentes y a reducir la desconfianza histórica. Sin embargo, las diferencias teológicas fundamentales siguen siendo un desafío. A pesar de los avances, es difícil superar siglos de división y conflicto. Esto subraya la necesidad de un enfoque continuo y comprometido. El reconocimiento de la diversidad dentro de cada tradición también es clave. Tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones multifacéticas con una amplia gama de creencias y prácticas, lo que hace que el diálogo sea aún más enriquecedor. Los líderes religiosos y las comunidades de base han jugado un papel importante en estos esfuerzos. A través de proyectos conjuntos, discusiones académicas y eventos comunitarios, han demostrado que la reconciliación es posible, aunque el camino hacia la completa reconciliación es largo. Los pasos dados hasta ahora son un testimonio del poder de la cooperación y la empatía. La percepción del Mesías en el judaísmo moderno ha evolucionado. Aunque las creencias tradicionales persisten, muchos judíos ven el concepto del Mesías de manera más simbólica, como una era de paz y justicia en lugar de un líder individual. Esta visión moderna está influenciada por los desafíos del mundo contemporáneo. En un mundo globalizado y plagado de conflictos, la esperanza de un tiempo de armonía universal sigue siendo un ideal poderoso. En el cristianismo, la figura de Jesús sigue siendo central, pero también ha surgido un enfoque renovado en su mensaje de amor, inclusión y servicio como una guía para la acción en el mundo moderno. Ambas religiones, a su manera, comparten la esperanza de un mundo mejor. Aunque difieren en los detalles de cómo se logrará esto, la aspiración por la paz y la justicia es un terreno común. Los movimientos interreligiosos modernos han destacado esta conexión, mostrando cómo el judaísmo y el cristianismo pueden trabajar juntos hacia metas compartidas sin comprometer sus diferencias. Esta evolución en la percepción del Mesías y en las relaciones entre ambas religiones es un reflejo de cómo las tradiciones pueden adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia. Ahora, analicemos cómo estas creencias impactan la vida diaria y las prácticas espirituales. Las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo no solo están presentes en sus doctrinas, sino también en cómo éstas influyen en la vida diaria de sus seguidores. En el judaísmo, las prácticas espirituales están profundamente ligadas a la observancia de la ley y las tradiciones. El Sabbat, la dieta kosher y las festividades como el Pesaj y Yom Kippur son más que rituales. Son expresiones vivas de la conexión con Dios y con la comunidad. Estas prácticas son vistas como recordatorios constantes del pacto entre Dios y su pueblo elegido. En el cristianismo, la fe en Jesús como Salvador es el eje central de la vida espiritual. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, simbolizan la relación con Cristo y la comunidad de creyentes. Estas prácticas destacan la gracia y el perdón como fundamentos de la vida cristiana. La oración también varía en énfasis y forma. En el judaísmo, las oraciones son a menudo comunitarias y basadas en textos tradicionales, mientras que en el cristianismo, las oraciones personales y espontáneas son comunes, reflejando una relación más individualizada con Dios. Ambas religiones valoran la acción ética y la justicia social como expresiones de fe. Sin embargo, el enfoque judío en las mitzvot, mandamientos, contrasta con el cristianismo, que a menudo pone énfasis en la fe como el motor principal de las buenas obras. Estas diferencias no son solo teológicas, sino que afectan cómo las personas experimentan lo divino en su vida cotidiana.
A través de estas prácticas, cada tradición encuentra formas únicas de conectar a sus seguidores con su fe y su comunidad. Exploraremos ahora cómo estas diferencias prácticas han influido en la percepción mutua entre judíos y cristianos a lo largo del tiempo. La percepción que judíos y cristianos tienen entre sí ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, moldeada tanto por el conflicto como por el diálogo. Durante siglos, las tensiones religiosas y culturales crearon barreras profundas entre ambas comunidades. En la antigüedad, los primeros cristianos eran vistos por muchos judíos como un movimiento sectario que desafiaba las tradiciones fundamentales del judaísmo. Por otro lado, los cristianos primitivos enfrentaron rechazo y persecución en sus intentos de establecer su fe como una tradición distinta. En la Edad Media, el poder político y social del cristianismo exacerbó estas divisiones. La acusación de deicidio y las políticas antijudías de gobiernos cristianos alimentaron una hostilidad que duró siglos, dejando cicatrices profundas en la relación entre ambas religiones. Sin embargo, en tiempos modernos, estas percepciones han comenzado a cambiar. Movimientos interreligiosos han fomentado una mayor comprensión y muchos cristianos han reconocido el impacto del antisemitismo histórico. Este reconocimiento ha sido crucial para reconstruir la confianza. El judaísmo también ha adoptado una perspectiva más matizada hacia el cristianismo, especialmente en contextos donde las dos religiones trabajan juntas en causas comunes como la justicia social y los derechos humanos. Aunque las diferencias teológicas fundamentales permanecen, el énfasis en los valores compartidos ha ayudado a suavizar las percepciones mutuas. El diálogo respetuoso ha permitido a ambas comunidades apreciar sus puntos en común sin comprometer sus identidades únicas. A medida que avanzamos hacia la conclusión de este análisis, reflexionemos sobre cómo estas dinámicas pueden continuar evolucionando en un mundo que valora cada vez más el entendimiento y la cooperación. A lo largo de este recorrido, hemos explorado las profundas diferencias y conexiones entre el judaísmo y el cristianismo, entrelazadas en una historia compartida de fe, tradición y búsqueda de lo divino. Hemos visto cómo las expectativas mesiánicas, las escrituras, las prácticas espirituales y la resiliencia cultural han moldeado estas dos tradiciones religiosas y las han llevado por caminos distintos, pero entrelazados. Sin embargo, este diálogo no termina aquí. La historia continúa, y tú formas parte de ella. Cada reflexión, cada pregunta y cada momento de conexión con Dios tiene el poder de transformar vidas. Si este contenido tocó tu corazón, te invitamos a dar un paso de fe y propósito. Suscríbete ahora al canal y sigue a Jesús. No es solo un clic, es un acto de compromiso espiritual, una decisión de buscar la verdad y compartir un mensaje de amor, esperanza y reconciliación. Forma parte de esta comunidad que camina hacia un entendimiento más profundo de la fe y de nuestro lugar en el plan de Dios. Además, comparte este video con alguien que sepa valorar esta conversación, alguien que también busque respuestas o desee fortalecer su relación con lo divino. Juntos, podemos construir un espacio donde se celebren nuestras diferencias y se compartan nuestras esperanzas. Me gustaría aprovechar este momento para presentarme. Soy Josué, y es un honor caminar contigo en este viaje espiritual. Mi pasión es explorar las complejidades de la fe y compartir mensajes que nutran tu alma y te acerquen más a Dios. Gracias por darme la oportunidad de entrar en tu vida, aunque sea por unos momentos. Recuerda que siempre estaré aquí para continuar esta conversación, responder tus preguntas y acompañarte en este camino. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, familia. Activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video y únete a nuestra misión de llevar este mensaje al mundo. Juntos podemos marcar la diferencia.